DJ Nico. Perfecto. Vamos a arrancar entonces con esta actividad. ¿Sí? La actividad dice que deben indicar en cada caso si las funciones son o no continuas en un determinado punto. Tenemos la función A, en donde nos preguntan si la función es continua en -3. Entonces, analicemos lo siguiente. ¿Qué pasa en -3 con esa función? ¿Existen los límites laterales cuando x tiende a -3 por izquierda? ¿Existe el límite lateral cuando x tiende a -3 por derecha? ¿Cuánto valen esos límites? ¿Qué les parece a ustedes? Menos infinito. ¿Menos infinito? ¿Cualquiera de los dos? No, por izquierda más infinito. A ver, fíjate, nosotros nos acercamos a -3 por izquierda. Las f de x, ¿a qué valor tienden? A menos infinito. A menos infinito. Entonces, acá sería el valor menos infinito. ¿Y qué pasa por este lado cuando me acerco a -3 por derecha? ¿Qué pasa con las f de x? Menos Menos infinito. Muy bien. ¿Se acuerdan qué pasa cuando ocurre esto? ¿Cómo se llama esa recta? ¿Tienen idea? Recto. Esto es una recta. Cuando los límites tienden a un determinado, tienden a más infinito o a menos infinito, esta recta así vertical. ¿No recuerdan? Bueno, eso se llama asíntota vertical. De ecuación x igual a -3. Asíntota vertical. De ecuación x igual a -3. Entonces, pregunto, ¿es continua esa función? ¿Es continua en -3? Sí, ¿Por qué sí? porque los dos tienden a menos infinito. ¿Así? ¿Están de acuerdo con eso? ¿Qué quiere decir que algo sea continuo? ¿Recuerdan la función de hoy que daba los puntitos? ¿Esa función era continua? No, ¿Y qué quedaba entre cada punto? una recta. No, entre cada punto ¿qué quedaba? Espacios. ¿Y qué pasa acá en -3 entonces? ¿Es posible que yo con un mismo trazo pueda unir este lado con este otro? No. No. ¿Y entonces continua la función No. de -3? No es continuo. Y los límites dieron iguales, pero dieron además menos infinito. Quiere decir que esa función va a tender, cuando las x se tienden a -3, la función va a tender a menos infinito, tanto de un lado como del otro. ¿Está? Entonces, no es continua en -3. Si no es continua en -3, ¿qué pasa con el dominio de esa función? ¿Existe la función en -3? ¿Toma un valor numérico determinado cuando x vale -3? Menos infinito, supuestamente el menos infinito. Y entonces, se va a ¿el juntar. -3 está en el dominio de la función? No. Pero O sea que el límite existe, pero el dominio no. existen, pero los límites finitos existen. ¿Son finitos esos límites? No porque está lleno. Son infinitos. Pues el dominio Existen no los existe. límites infinitos, pero no infinitos. Entonces, el dominio de esa función van a ser todos los reales menos el -3. Profe, arriba no entendí, perdón, a ver, ya lo Sí. explico. A punto B. Asíntota vertical. Ok. De ecuación x igual a -3. Entonces, ya esa opción de que una función sea continua, la descartamos, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que una función sea continua? Vamos a ver ahora el siguiente ejemplo. Miren esta función, la b. ¿Cuánto vale el límite lateral? Cuando x tiende a -1, el límite lateral izquierdo. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? 6. ¿Y el derecho? No lo sé. ¿Eh? Vamos a volver con valor. 4. Entonces, ¿qué pasó con los límites laterales ahí en -1? Son distintos. Son distintos. ¿La función es continua? O sea, ¿qué quiero decir con continuidad? Si yo vengo por acá,
para pasar a esta parte de acá, ¿qué tendría que hacer? Saltar. ¿Será continua entonces en este menos No, porque menos sí, uno? tienes que saltar. No. Pero sin embargo, ¿la función está definida en menos 1? ¿Qué les parece? ¿La función existe en menos 1 en este caso? Sí. ¿Por qué? Es una cuestión de dibujo. Cuando está flechita quiere decir que los valores se aproximan a 6, pero nunca llegan. Cuando está redondo quiere decir que la función existe en el punto. Entonces está definida la función. ¿Sí? Esa función es una función que está definida en todos los reales, pero sin embargo, en menos 1 los límites laterales son diferentes. Tienen un valor finito, pero son distintos. Ahora bien, ¿qué pasa acá con esta función? ¿Es continua en 5, en x igual 5? El punto en blanco es que no pertenece. Que no está. Entonces Y no. fíjate lo que dice el dominio también. Dice los reales, todos los Menos el reales, 5. menos el 5. Claro. Pero, ¿existen los límites laterales? Sí. Sí. ¿Cuánto valen? 6. 6 por Seis. derecha 6. Y por izquierda también. ¿Y existe el límite de la función cuando x tiende a 5? Sí. ¿Por qué? Porque los límites laterales son el mismo. Son iguales y finitos. Entonces, el ejemplo de que tú decías hoy que tenía que ser continua para que existiera el límite, no es tan así. La función puede tener un determinado dominio donde no existir en ese punto, pero sin embargo el límite existe. ¿Queda claro esos conceptos? Estos son muy sutiles, pero es importante tenerlo claro eso. En todos los casos, en cualquiera de los tres casos, las funciones que estamos viendo gráficamente, ¿son continuas en esos respectivos puntos? No. Ninguna de las tres es continua. La primera porque ya vimos que los límites laterales dan infinito, entonces ya está, ahí descartamos. ¿Sí? Porque había una asíntota vertical además. En la segunda, los límites laterales dan un valor finito, pero son diferentes. Por lo tanto, tampoco es continua. Y en el tercer caso, vimos que los límites laterales son iguales, son finitos, pero la función no está definida en el punto. Por lo tanto, no es continua tampoco en 5. ¿Queda claro? ¿Alguna duda al respecto? ¿Alguien? No sean tímidos. No porque sale la voz. Porque sale la voz, claro. ¿Te vas convenciendo el asunto? ¿Sí? Entonces, ¿qué condición, mirando esta gráfica de acá, ¿no? ¿Qué condición tendría que cumplirse para que una función sea continua en un punto? ¿Qué es ¿Quién pertenezca? el dominio. ¿Y qué más? Y el punto. El punto que pertenezca al dominio de la función. ¿Y qué más tiene que ocurrir? Y que los límites laterales coincidan. Perfecto, sean iguales y finitos. Y finitos. Porque viste que allá coinciden los límites Pero son laterales, infinitos. pero son infinitos. Entonces hemos construido lo que se llama la definición de continuidad de una función en un punto. A continuación vamos a escribir eso justamente, cuáles son las tres condiciones que deben de cumplirse para que una función sea continua en un punto. Entonces, si yo les pido que ustedes estudien la continuidad de una función en punto, ¿qué deberían de hacer? ¿Qué tienen que chequear? Que el ¿Cuál? punto pertenezca al dominio Que el punto y que los límites laterales coincidan y sean finitos. sean iguales y finitos, exactamente. Muy bien. Acá hay una pregunta que nos dice, ¿en qué intervalos la función es continua? Bueno, en -3 vimos que no existe.
Pero ¿qué pasa en todos los puntos? Como decía recién la compañera, ¿sí? La compañera decía, bueno, para x que están entre menos 3 y menos infinito, ¿sí? Ella decía que la función es continua. Y es cierto, ¿no? Siempre hay valores, hay imágenes para cualquier valor de x que está entre menos 3 y menos infinito. ¿Y qué pasa para los x que están entre menos 3 y más infinito? ¿Puedo encontrar un punto del gráfico? Sí. Entonces, los intervalos donde la función es continua son en menos infinito menos 3 y menos 3 más infinito. ¿Por qué no contiene el menos 3? ¿Por qué el intervalo no es cerrado, es un intervalo abierto? Porque Porque es infinito. En el infinito sí, pero ¿y en menos 3? ¿Por qué? Porque no es lo que Porque no es el responde. mismo El dominio límite no. lateral. Sí, pero Cualquiera por derecho. ¿qué pasaba en menos 3? La función, ¿qué pasa? Ah, No es continua. No es continua, Continua. no está definida menos 3, no tiene un valor numérico para menos 3. Entonces por eso no lo incluyo. ¿Sí? Bueno, y en este caso, ¿en qué intervalos la función es continua? En la segunda. ¿En qué intervalos es continua? Menos infinito o menos 1. Menos infinito. Menos 1, y acá, ¿cómo es el menos 1? ¿Cerrado o abierto? Ahí es. O sea, cerrado. no pertenece. Cerrado. ¿Cómo? No, ¿Por qué pero- pertenece? ¿Por qué no No, pertenece? no pertenece porque es por izquierda, es con flechita. Porque es con flechita, acordate, cuando la flechita quiere decir que no Que pertenece. llega hasta ahí. Que se llega hasta ahí. aproxima, pero no es. Exacto. Pero ¿qué pasa acá, en Ahí este sí, caso? Para por Pertenece. derecha sí. Y entonces acá Paréntesis recto, ¿no? sería Menos 1 1. más infinito. ¿Por qué 1? Porque uno es por derecho. Perdón, menos 1. Menos 1. ¿Sí? Entonces, en los intervalos donde la función del ejercicio B es continua, es el intervalo menos infinito menos 1 y el intervalo menos 1 más infinito. En el caso del segundo intervalo, incluimos al menos 1 porque la función está definida menos 1. ¿Sí? Pero, recuerden, cuando hay flechita, entonces no. Cuando hay una flechita quiere decir de que ese punto no incluye. Se acercan los valores, pero nunca llegan a ese punto. Bueno, y en el tercer caso, ¿qué les parece? ¿En qué intervalos es continua la función? Menos infinito, 5. 6. Menos infinito 6. 5. Pero no llega. Menos pero no infinito pertenece. 5. Estamos hablando del dominio, ¿no? O sea, curvo en ambos paréntesis. En ambos. Mismo caso. Curvo en ambos casos, ¿por qué? Porque el 5 no existe. Porque el 5 no existe. ¿Se entiende? ¿Son los dos flechitas allá arriba? No, No, el círculo flechita, vacío. acá llega con un puntito y un cerito, pero es lo mismo. La flechita y el cerito es lo mismo. Esto yo podría haber hecho lo mismo, mira, esto podría haber hecho. Y es igual, porque el cerito indica que acá en 5 no existe. Y acá en este sí. En este existe por este lado, cuando yo me acerco acá existe, pero cuando me acerco por este lado no. O sea que la flechita y el circulito Vacío. vacío Es lo mismo, exacto. Son diferentes notaciones para una misma cosa. Lo que pasa que el circulito para este caso mejor. Me parece que como que les dio más la impresión de que sí, bueno, ahí, chao, no existe, no está definido. No hay chance. ¿Sí? ¿Queda claro entonces? Y no es continuo, ¿no? No. ¿Y qué te parece? No, digo porque está esa pregunta también, que no era continuo. Sí. En ninguna de las tres. Ninguna de las tres es continua. Exactamente. ¿Sí? Bueno, entonces, recuerden que la clase de hoy va a estar subida entonces en un video al canal mío de YouTube, ¿tá? Con mi nombre, Nicolás Trías, van a poder acceder al video. ¿Tá? Continuidad de una función en un punto. Sea f una función real, decimos que f es continua en x igual a si se cumple que
A pertenece al dominio de la función, lo que vimos hoy, y que además los límites laterales, acá podríamos agregar, existen los límites laterales y son iguales y finitos. Eso quiere decir que el límite de f de x cuando x tiende a por derecha es igual al límite de f de x cuando x tiende a por izquierda, que es igual a f evaluado en a. Recuerden, f, esta notación f de a es f evaluado en a. ¿Sí? Entonces a continuación vamos a hacer un ejercicio donde vamos a aplicar esta definición de continuidad de una función en un punto. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ejercicio. Estudiar la continuidad de la función g de x en x igual 0. La función g de x está definida de la siguiente manera. E a la x menos 1 si x mayor o igual a 0 y 2x a la 3 más 4x si x menor que 0. ¿Cómo se llama este tipo de funciones? ¿Cómo se les llama? No. La función g. ¿Cómo está definida esa función? Es un sistema. Bueno, vamos. ¿Qué pasa acá? Esta fórmula. Sí, es una función exponencial. ¿Y esta? Es una función polinómica de tercer grado. Perfecto. Pero en realidad lo que ustedes tienen que leer acá es lo siguiente. Se usa esta expresión e a la x menos 1 si x mayor o igual a 0. Y se usa esta otra expresión 2x al cubo más 4x si x menor que 0. Es condicionante. Es una función partida o función definida por intervalos, se llama así. Nosotros vamos a trabajar este curso con muchas funciones de este estilo. ¿Está? ¿Qué pasa acá? Bueno, si yo fuera a graficar para x mayores que 0, estos son los x mayores o iguales que 0, la función va a ser aquella. Corta en menos 1, corta así. Esta función es esta. Y para el caso aquel, está en 0, la función va a ser, No, mayor, la de arriba. El 0 es la de arriba. para x menores que 0, la función aquella va a ser, tiene raíces, hace algo, sube, baja, va a ser algo así. Entonces, son dos funciones, o sea, es una función definida por dos tipos de funciones. ¿Sí? Entonces, me piden estudiar la continuidad de la función en x igual 0. ¿Qué debo chequear? Que el 0 exista. Que el 0 exista. ¿Existe en 0 esa función? ¿Qué les parece? ¿Por qué decir que no? Yo creo que sí. Porque en el primero dice si x es igual o mayor o igual que 0. En el primero dice, Ahí. sí. Es mayor o igual que 0. Puede ser 0. En el primero dice si x es mayor o igual que 0. Perfecto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que x vale 0 en algún momento, ¿no? Bien, entonces, ¿existe el dominio de f? El dominio de g, perdón. Existe, mejor dicho, 0 pertenece al dominio de g. Sí. 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 O
sea, 0 pertenece al dominio de G. ¿Sí? Ahí ya tenemos algo chequeado. ¿Y ahora qué otra cosa tenemos que chequear? Los Que límites. los límites sean finitos Bien. iguales. Bueno, Iguales. a ver, el límite de G de X cuando X tiende a 0 por izquierda. ¿Qué les parece? A 0 por izquierda. ¿Qué expresión tendría que usar ahí de La de esa? arriba. La de abajo. La compañera dice la de abajo, Spinetti, y Bárbara dice la de arriba. A ver, ¿qué les parece a ustedes, los demás? Dice a X por izquierda. Menores que 0 tiene que ser para la izquierda. Menores que 0 tiene que ser la segunda expresión. Entonces estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. ¿Tá? Acá sería cuando X tiende a 0 por izquierda, es 2x cubo más 4x. ¿Y cuánto vale ese límite? ¿Cuánto vale ese límite? ¿Qué Cero. cuenta tengo que hacer? 0 porque es multiplicado por Recuerden, calcular el límite era sustituir la variable por el valor de tendencia. ¿Sí? Ese límite era 0. ¿De acuerdo? Y ahora, el límite de G de X cuando X tiende a 0 por derecha. ¿Qué expresión tengo que usar ahí? La de arriba. ¿Están de acuerdo los demás? Sí. Eso es E a la X menos 1 y es E a la 0 menos 1 que es 1 menos 1 que es 0. Entonces, ¿se cumplió la condición para que la función sea continua en 0? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque lo incluye en el dominio El 0 está en el dominio. y los límites laterales coinciden y son finitos. Exacto. Y además vale lo mismo que la función del punto, ¿no? Entonces, Claro, y en el y 0. vale lo mismo que la función del punto. Entonces, al cumplirse las tres condiciones, o las dos condiciones, mejor dicho, la función G es continua en 0. ¿Sí? Eso es lo que tendrían que escribir ustedes. Que como se cumple, que 0 está en el dominio de G y que además existen los límites laterales y son iguales y finitos, ¿sí? Y vale el valor numérico de la función en el punto, entonces la función es continua en 0. ¿Sí? Una cosa que quiero aclarar, yo el gráfico este de acá, les hice un ejemplo, no me puse a mirar bien cómo toma el gráfico, ¿tá? Por las dudas les digo, porque de repente alguno se pone a graficarlo y no le da el mismo gráfico que a mí. Yo le hice un bosquejo para visualizar cómo se interpreta una función partida, ¿tá? No me puse a graficar la función, lo quiero aclarar eso por las dudas, ¿tá? Profe, E a la 0. ¿Qué te da? Y a la 0, 1. 1. Cualquier potencia elevado a la 0 Te da da 1. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Hay un video allí en el canal de álgebra que están todas esas propiedades, producto notable, cómo resolver ecuaciones de primer, segundo grado, etcétera, etcétera, y aparecen algunas propiedades de ese estilo. Bueno, ¿puedo borrar? ¿Sí? Bueno, ahora esta actividad va a quedar para que ustedes la trabajen de deberes y además estudien lo que vimos hoy de definición de continuidad. Repasen lo de definición de continuidad, porque puede haber alguna preguntilla en la clase que viene sobre eso. Vamos a hacer otro propuesta. Vamos a hacer otro ejercicio. Dada la función h de x, estudiar su continuidad.
igual 1. Esta de deberes, ¿no? Sí. En realidad vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa. Este va a ser el deber. Este va a ser el deber. Determinar K para que la función h de x sea continua en x igual 2. Para el valor hallado de k, grafique h. O sea, graficar la función. Entonces, h de x es la función k x al cuadrado menos 2 si x es menor o igual que 2 y la otra es 6x3 más 4x más 1 Sí, aquí. Ahí está innovado. Falsa y no va, ¿no? No. Pueden ayudarse con GeoGebra para graficar esa función. De hecho, les sugiero que el gráfico lo hagan con GeoGebra. Puedo preguntarte. Es una aplicación de celular. Y para montar también. Le pones la función y te lo Claro. grafica. Te lo grafica. Sí. Es GeoGebra, sí. Sí, sí. Geo. Como geografía. Universidad de Luz. ¿Qué actual? 10x menos 2 es 10x menos 2 es una función racional esa. Ya está, no, profe.